La cena familiar transcurre en un vaivén de risas y felicitaciones sobre lo bien que está haciendo las cosas, mi hermano, ese hijo perfecto que siempre ha sido el centro de atención en nuestra casa. Lo escucho hablar con seguridad y alegría. Sus palabras son como música para los oídos de mis padres. La admiración en sus rostros me atraviesa, como un dardo envenenado, despertando viejas heridas que nunca han sanado. Valeria, ¿y tú? ¿Cuándo has pensado en hacer algo con tu vida?, pregunta mi madre, y su tono es como una tela de araña que me atrapa y me asfixia. Miro mi plato, sintiendo ojeras de seguir la conversación. Dentro de mí se abre un abismo de tristeza. Me siento como una sombra, un espectro casi imperceptible entre los elogios y risas. Esa sensación de ser la menospreciada de la familia regresa a mí con toda su fuerza. El eco de aquellas palabras, de esas comparaciones, de las expectativas que me fueron impuestas, resuena en mi cabeza. Nunca serás suficiente. Pero todavía hay algo diferente en el aire, un susurro interno que se cierne sobre mí. Mis heridas son las puertas de mi verdadero ser. Agradezco el momento de desviar la mirada hacia el paisaje que se dibuja en la ventana. Me concentro en las hojas caídas por el viento, como danzan antes de aterrizar en el suelo. En un instante, el eco del pasado se torna un murmullo distante y me permito preguntarme, ¿por qué sigo permitiendo que esto me afecte? Este pensamiento me aborda con un poder inusitado, como un rayo de luz atravesando las nubes densas de confusión y tristeza. La sala se llena de risas, pero dentro de mí, una tormenta se desata. Recuerdos de la infancia brotan a raudales. Mi madre levantando el dedo acusador cuando sacaba malas notas, comparándome incesantemente con el éxito de mi hermano. El vacío que se apoderaba de mi ser, cuando escuchaba a la universidad consultora hablar de su hijo estrella. Nunca había sido suficiente, y eso se convirtió en parte de mi identidad, una camiseta que llevaba puesta en cada encuentro familiar. Tomando un sorbo de mi vino, busco consuelo en el calor de la copa entre mis manos. Las palabras de Jung que hace poco descubrí en un libro sobresalen en mi mente. El encuentro con la sombra es el encuentro con la propia verdad. Pero ¿dónde está mi sombra? ¿Cómo puedo iniciar este viaje hacia el reconocimiento de mi dolor? Siento un nudo en la garganta, luchando contra la emoción que amenaza con desbordarse. A medida que mi madre elogia a mi hermano de manera exuberante, decido que no puedo seguir siendo el eco de su éxito. Por primera vez, me atrevo a contemplar que quizás, solo quizás, eso que siento puede ser un camino hacia la autenticidad. Y allí, en medio de la cena familiar, rodeada de risas y críticas encubiertas, un nuevo sentido de propósito comienza a brotar en mi interior. El deseo de cambiar mi narrativa, de sanar mis heridas. Mientras mis hermanos compiten por la atención de nuestra madre, yo lucho por encontrar mi voz. Así inicia mi viaje, un viaje hacia el corazón de mi ser, en el que mis heridas se transforman en las puertas hacia la luz que anhelo. El día siguiente a la cena familiar, una sombra de melancolía se cierne sobre mí. Me levanté sintiéndome aturdida, como si un peso invisible se hubiera instalado en mi pecho. Decidí dar un paseo para aclarar mis pensamientos, absorbiendo la tranquilidad del parque cercano a mi hogar. Mientras caminaba, los recuerdos de mi infancia comenzaron a inundar mi mente, cada uno con su propio peso y carga emocional. Recuerdo aquel día en que traía a casa mi boleta de calificaciones. Mi madre estaba en la cocina preparando la cena. El aire estaba impregnado del aroma a cebolla y ajo. Cuando le mostré mi nota, su mirada se oscureció. «¿Por qué no son todas como la de tu hermano?», me dijo, con ese tono que aún hoy causa que mi estómago se revuelva. «Él nunca te haría esto». En ese instante, sentí como si las paredes de casa estuviésense cerrando, confinándome a un espacio de vergüenza y desamor. Esa sensación de ser la decepción, de ser la que no puede, se aferró a mí, moldeando cada rincón de mi ser. A medida que la brisa fresca acaricia mi rostro, otra imagen se cierne en mi mente. Yo, en el colegio, observando cómo mis compañeros celebraban los logros de sus padres. La mía casi ni se asomaba a las reuniones. Frente a sus elogios y sonrisas, mi voz se ahogaba en mi garganta. Nunca seré suficiente.
murmuraba en mis pensamientos. Esta creencia limitante retumbaba como un mantra, una canción melancólica que no podía sacudir. Recordando estos momentos, comprendo la raíz de mi vacío emocional. Cada comparación, cada falta de atención, cada crítica se volvieron ladrillos en la muralla que construí alrededor de mi corazón. Mi madre, consumida por su perfeccionismo, no veía cómo sus exigencias me destrozaban. Desear, ser vista, ser suficiente, se convirtió en un anhelo que llevaba como una carga a mis espaldas. Soy la niña invisible, solía pensar, encerrada en un ciclo interminable de comparaciones. Es en esta esfera de dolor y tristeza donde comencé a crear la imagen de quien debía ser, la hija perfecta que mi madre siempre quiso. Aquella figura ideal se convirtió en mi persona, pero no en mi esencia. A medida que me esforzaba por cumplir con las expectativas, me olvidé de cómo era, realmente de qué quería. La brisa me trae de vuelta al presente. Si miro hacia atrás, encuentro a esa pequeña Valeria escondida detrás de las sombras, una niña conmovedora que solo quería ser amada y aceptada por ser quien era, no por lo que podía hacer. Un amor que no se ganaba, sino que simplemente era. Esta reflexión me envuelve como una manta tibia, y de repente, siento una profunda compasión por esa parte de mí que ha sido ignorada. Esa niña interior, herida y ansiosa por reconocimiento, aguarda en silencio. Me doy cuenta de que he proyectado tanto de mi dolor al exterior que he olvidado mirarlo directamente. Para sanar, debo encontrarla, escucharla, dejar que hable. Porque, aunque los ecos de mi historia familiar han marcado mi existencia, no tienen que definirme. Intento recordar un instante en que me sentí vista en mi infancia. Una tarde estaba en el jardín pintando flores en un pedazo de papel. Mi madre salió y me observó por un breve momento. «Qué lindo lo que haces, Valeria», dijo, y por un instante sentí como si soltara la máscara que tanto había usado. Pero antes de que esa sensación se afianzara, ella volvió a entrar en la casa y yo regresé a mis sombras. Así frágil fue mi felicidad. Sentada en una banca del parque, cierro los ojos y respiro hondo. Tengo que reconciliarme con mis creencias. Guerra que no solo se librará en mi mente, sino también en mi corazón. Si alguna vez deseo descubrir el alivio, debo explorar y comprender las raíces de esta tristeza que me acompaña. En este proceso de introspección, empiezo a notar patrones que se repiten en mis relaciones. La constante búsqueda de la validación, la incapacidad de aceptarme como soy, esos son ecos familiares que me arrastran. Y en cada relación romántica, el mismo ciclo: darlo todo, perderme, y al final, sentir que nunca era suficiente. Las lágrimas surgen y me doy cuenta de que, aunque el camino es doloroso, estoy lista para confrontar lo que he escondido. Reconocer mi sombra es el primer paso hacia la luz, me repito, sintiendo cómo esas palabras comienzan a resonar con más fuerza dentro de mí. Porque el deseo de transformación brota en cada recoveco, como un grito sordo que finalmente se alza. Hoy, elijo enfrentar mis recuerdos, elegir recordar y abrir la puerta a cada trozo de dolor, porque solo así podré liberarme del ciclo sin fin que me ha mantenido prisionera. A partir de ahora, mis heridas no serán el reflejo de mi fracaso, serán la brújula que me guiará hacia la autenticidad que siempre anhelé experimentar. Poco después de la cena familiar, buscando respuestas que dieran sentido a mi batalla interna, di con un libro que prometía cambiar mi perspectiva. Recuerdos, sueños, reflexiones, de Carl Jung. Su nombre me sonaba familiar, aunque apenas conocía su obra. Cuando abrí aquel libro, sentí que estaba a punto de entrar en un mundo que podría iluminar las sombras que me acompañaban desde la infancia. A medida que leía sobre la sombra, la idea de que todos llevamos una parte oscura en nosotros resonó profundamente. A menos que la aceptemos, nunca seremos libres, decía Jung. Entendí que esa sombra no solo contenía mis fracasos y temores, sino también aspectos de mí misma que necesitaba abrazar. En ese instante, se encendió en mí una llama de esperanza. Por primera vez, sentí que podía tener un papel activo en mi historia. Cada noche, el libro se convirtió en mi refugio. Me perdía entre sus páginas, sumergiéndome en sus conceptos,
La noción de individuación me golpeó con su intensidad. Debía integrar todas las partes de mí misma, tanto la luz como la sombra, para ser verdaderamente auténtica. Era hora de dejar de huir de lo que me hacía sentir vulnerable y comenzaba a comprender que el camino hacia la libertad pasaba a través de este autoexamen. Decidí iniciar un diario, como Jung aconsejaba. La tinta se deslizó rápidamente sobre el papel, alimentando mis pensamientos. Reflexioné sobre aquellas comparaciones crueles con mi hermano y cómo las críticas de mi madre eran, en realidad, un reflejo de sus inseguridades. Cada frase que escribía era un pequeño ladrillo que me ayudaba a construir una nueva perspectiva sobre mi pasado. La ahogante noción de que yo no era suficiente empezaba a desdibujarse, como un cuadro que poco a poco recuperaba su color original. Un día, mientras garabateaba en mi diario, me surgió una pregunta fundamental. ¿Quién soy realmente, fuera de las expectativas de mis padres? Esa pregunta resonaba con una fuerza inusitada en mi interior. Conecté con mi niña interior, la que había anhelado ser vista y amada tal como era. Me di cuenta de que esa figura, asustada y vulnerable, merecía ser escuchada, y que era tal vez el momento de darle la voz que tanto necesitaba. Mientras exploraba mis pensamientos y emociones, sentí que comenzaban a abrirse compuertas dentro de mí. Reconocer la existencia de mi sombra me permitió identificar los patrones que me habían mantenido prisionera. Finalmente, me di cuenta de que había estado buscando validación en mis relaciones románticas, un ciclo que no solo me desgastaba, sino que dejaba mi autoestima hecha trizas. Durante una de esas noches de reflexión, la idea de escribirle a mi madre emergió nuevamente. Quería comunicarle mis sentimientos, abrir el corazón y expresar las luchas que me habían perseguido. Pensé que quizás, al permitirle ver mi dolor, podría construir un puente entre nuestras heridas. Escribirle se convertía en un acto de coraje y vulnerabilidad, pero también de sanación. Cada palabra escrita era un paso hacia adelante, un intento de recuperar mi voz. Profundizando en mis recuerdos, recordé una tarde en que mi madre me observó mientras pintaba flores en el jardín. «Qué lindo lo que haces, Valeria», me había dicho. Aunque efímera, aquella afirmación había sido un destello de luz en la penumbra. Ahora reconocía que esos momentos de conexión, aunque escasos, eran tesoros que debía rescatar. Así, las memorias comenzaron a confluir en una narrativa más coherente. No se trataba solo de críticas, sino de intentos de amor, imperfectos pero genuinos. Mientras escribía sobre mi infancia, la luz comenzaba a iluminar mis sombras. Comprendí que podía elegir un camino distinto, una ruta de transformación y autoaceptación. La sombra se convertía en parte de mi viaje, hacia la integración de mi ser, y esa transición empezaba a tomar forma. La conexión entre mi historia y la de mi madre era innegable. Sus propias heridas me habían marcado, pero ahora podía tomar esa carga y transformarla en comprensión. El deseo de autoconocimiento me impulsaba a seguir adelante. Mi viaje hacia la aceptación estaba en marcha y era un proceso que demandaría paciencia, pero me sentía preparada para enfrentar cada parte de mí misma, iluminando tanto la luz como la oscuridad. Así, decidía que dejaría de ser un eco de las expectativas ajenas. Ahora tendría la oportunidad de ser la voz de mi propia historia. Con cada página, el camino se tornaba más claro, y el deseo de integrar cada faceta de mi ser se fundía en mí con fuerza renovada. Mi transformación había comenzado, y estaba lista para abrazar tanto las luces como las sombras que me definían. A medida que me sumergía en mi proceso de autoexploración, la urgencia de enfrentar mi sombra se hacía cada vez más evidente. Comprendí que las antiguas heridas no podían sanar con palabras vacías, ni ignorando su existencia. Por ello, decidí confrontar mis sentimientos a través de un viaje introspectivo que iniciaría en las páginas de mi diario. Una noche, con la luz suave de una lámpara iluminando mi habitación y el aire impregnado de hierbas aromáticas quemadas, tomé mi diario y me senté, completamente lista para desenterrar las emociones que había mantenido enterradas. Comencé con una pregunta simple pero profunda. ¿Qué es lo que realmente siento sobre mí misma? El primer impulso fue listar mis autocríticas, esos pensamientos recurrentes que siempre me había repetido. No soy lo suficientemente buena. Nunca igualaré a mi hermano. Siempre estoy decepcionando a mis padres. Cada frase se sentía como un balde de hielo vertido sobre mí,
pero a medida que las palabras fluían, también lo hacía una sensación de ligereza. Era liberador, y esa descarga emocional resultó ser el primer paso para derribar los muros que había construido a mi alrededor. Mientras las palabras seguían fluyendo, empecé a recordar momentos específicos de mi infancia que me llevaron a formar esos complejos. Una de las primeras imágenes que emergió fue la de una competición de dibujo en la escuela. Pasé días dedicando esfuerzo a mi obra, un paisaje lleno de colores vibrantes, esperando resultados. Sin embargo, el día de la premiación, vi a mi hermano recibir el primer lugar con facilidad, mientras que yo apenas lograba una mención de honor. Aquella pequeña Valeria se sintió insuficiente, y esa sensación me perseguiría como un eco doloroso durante años. Esos recuerdos fueron entrelazados en el papel, y en medio de esta introspección supe que era hora de abrazar a esa niña asustada. Me pregunté, ¿cómo puedo mostrarte que estás bien tal como eres? La respuesta comenzó a brotar en mí. La autoafirmación sería el primer paso. Esa noche decidí que, al día siguiente, realizaría un ejercicio especial. Iría a caminar por el parque donde tantas veces había jugado de niña, un lugar que guardaba recuerdos tanto felices como tristes. Al llegar al parque, el sol brillaba con fuerza, cada rayo de luz iluminando mi camino. Me senté en un banco bajo un árbol frondoso. Cerré los ojos y dejé que la luz del sol acariciara mi piel. No solo quería recordar momentos de alegría, sino también confrontar la tristeza que a menudo había sentido allí. Saqué 2 hojas de papel donde había escrito varias afirmaciones que deseaba recordar en voz alta. Soy suficiente. Soy digna de amor. Mis esfuerzos valen la pena. Repetí esas palabras una y otra vez mientras tomando aire profundamente, sintiendo que cada afirmación fortalecía mi confianza. Con cada repetición, la sensación de ligereza aumentaba. Regresé a casa con una energía renovada, decidida a dar un paso importante en mi camino de sanación. Debía hablar con mi madre. Quería compartirle lo que había sentido a lo largo de los años, cómo había afectado mi autoestima y toda mi vida. Era tiempo de abrir mi corazón. Cuando la encontré en la sala, el corazón me latía con fuerza. «Mamá, ¿podemos hablar un momento?», le pedí con un tono de timidez, pero con firmeza. Ella, sorprendida, asintió. Encontré un lugar frente a ella, sintiendo que estaba a punto de abrir una herida que había estado cerrada durante mucho tiempo. Le hablé sobre mis sentimientos de insuficiencia, sobre cómo sus comparaciones me habían hecho daño en formas que nunca imaginé. Al principio, vi confusión en su rostro. «Valeria, nunca quise que te sintieras así», respondió. A medida que compartía mis experiencias, pude notar que sus ojos se llenaban de lágrimas. Cada palabra que decía parecía resonar en su interior. La vulnerabilidad comenzó a crear un puente entre nosotras. La conversación se transformó en un ejercicio de apertura y conexión, sincera. Revelé mis luchas, mis inseguridades, y cómo había empezado a comprender que esos comentarios negativos no solo eran un ataque personal hacia mí, sino reflejos de su propia lucha. Ella escuchaba atentamente, y al final, me abrazó con una fuerza y calidez que nunca había sentido. «Siento mucho si te hice sentir menos», susurró entre lágrimas. Fue en ese abrazo donde sentí que el amor podía fluir entre nosotras, liberándonos de las ataduras que nos mantenían prisioneras en un ciclo de dolor. A medida que enfrentaba mis sombras y expresaba mis recuerdos, comenzó a surgir una nueva comprensión. La aceptación es un viaje colectivo. Enfrentar mi historia me liberaba, y además abría la puerta para sanarlos juntas. En los días siguientes, esta sensación de transformación se consolidaba. Al confrontar mi sombra, le estaba restando su poder. Comprendí que esta parte de mí no era una carga, sino una aliada que me ofrecía valiosas lecciones. A medida que volvía a explorar mis viejos patrones, entendí que aunque había espacio para el dolor, también había espacio para la luz. Y en ese equilibrio, comencé a florecer, convirtiendo mis heridas en un puente hacia una autenticidad que anhelaba experimentar. Decidí que este proceso requería un compromiso constante. Comencé a asistir a grupos de apoyo donde compartía mis experiencias y escuchaba las de otros. Ver a otras personas lidiar con sus propias sombras me enseñó que no estaba sola. Ser vulnerable se volvió un acto de valentía,
y la conexión con otros se convirtió en una fuente inestimable de fuerza. Conforme me sumergía en la búsqueda de mi voz auténtica, las cadenas de la autoexigencia comenzaban a romperse. Se hizo evidente que ya no buscaba la validación de los demás. En cambio, empecé a celebrar mis logros, por pequeños que fueran, reconociéndolos como indicadores de avance. La sombra, que antes era aterradora, se transformó en una compañera. Esta parte de mí me mostró que podía abrazar tanto las luces como las sombras que me definían. Mi viaje hacia la integración y aceptación se volvió más claro. En ese proceso me di cuenta de que lo mejor de mí misma se encontraba en las experiencias vividas. Así, la transformación había comenzado, y en ese recorrido comprendí que estaba lista para afrontar lo que viniera, con la certeza de que la verdadera autenticidad nace del amor y la aceptación de cada faceta de mi ser. Era un día soleado cuando sentí que algo había cambiado profundamente dentro de mí. Me encontraba en mi estudio, rodeada de lienzos en blanco y tubos de pintura, un espacio que solía ser el refugio de mi creatividad. Pero ahora era un lugar sagrado donde comenzaba a integrar la nueva Valeria que había emergido de las sombras. Había pasado un tiempo desde que había comenzado mi viaje hacia la autoaceptación, y la decisión de vivir auténticamente se había arraigado en mi corazón. Durante ese tiempo, comencé a ver la pintura no solo como un medio de expresión, sino como una herramienta de sanación. Me senté frente a un lienzo en blanco y en lugar de sentir miedo ante la posibilidad de fracasar, experimenté una oleada de valentía. Comencé a liberar todo lo que sentía: alegría, tristeza, frustración y esperanzas no dichas. Cada trazo se convirtió en una manifestación de mi viaje interior, y a medida que el color se deslizaba sobre la tela, entendí que estaba creando un mapa de mi transformación. Para muchas personas, aceptar sus imperfecciones es un desafío, y para mí no fue diferente. Sin embargo, estaba decidida a dejar de lado la búsqueda de la perfección. Mientras pintaba, empecé a recordar que las imperfecciones son lo que hace que una obra sea única, al igual que nuestras vidas. Las manchas en mi lienzo se convirtieron en símbolos de mis experiencias pasadas, y aceptar esas imperfecciones me trajo una profunda sensación de liberación. Una tarde, tras una sesión de pintura particularmente intensa, decidí dar el siguiente paso en mi transformación. Era hora de comunicarme con mi familia y reafirmar mis necesidades. Había aprendido que el amor y la aceptación también pasan por establecer límites. Así que, después de días de reflexión, decidí que hablaría con mi madre y mi hermano sobre cómo sus expectativas habían impactado mi vida. Organicé una cena familiar en un pequeño restaurante que solíamos frecuentar. Mi corazón latía con fuerza mientras me preparaba. Sabía que esto no sería fácil, pero el deseo de ser escuchada y comprendida superaba mi ansiedad. Cuando llegué al restaurante y vi a mi madre y a mi hermano servidor de una conversación animada, sentí una mezcla de amor y nerviosismo. La cena comenzó como cualquier otra, con risas y anécdotas del pasado, pero en el fondo sabía que este encuentro sería diferente. Mientras disfrutábamos de la comida, tomé aliento y les dije: quiero compartir algo importante con ustedes. Fue un momento crucial. Mis palabras se deslizaron lentamente. Conceptos como la presión que había sentido y cómo esa búsqueda incansable por ser la hija perfecta había influido en mi autoestima salieron a la superficie. Mi hermano me miraba con sorpresa, pero mi madre se tensó. ¿Cuándo te dije que tenías que ser perfecta?, preguntó, como si cualquier referencia a su comportamiento fuera un ataque. En ese momento, comprendí que este proceso no era solo mío, era también de ellos. Así que decidí seguir adelante. No se trata de culpar, sino de compartir cómo me he sentido. No quiero que esto termine en tensiones ni resentimientos. Estoy aquí porque los amo y quiero que entendamos cómo podemos mejorar como familia. Mientras continuaba hablando, observé el cambio en su lenguaje corporal. La guardia empezaba a bajar. Mi madre se quedó en silencio, procesando lo que le decía. Valeria, no sabía cuánto te había afectado. No era mi intención, admitió finalmente, con los ojos llenos de lágrimas. Esa apertura le permitió a mi hermano unirse a la conversación, compartiendo su propia visión. Él, al igual que yo, había sentido la presión en diferentes momentos, aunque nunca había encontrado el espacio para hablar de ello.
El diálogo se convirtió en un momento de curación genuina. No se trataba solo de escuchar mis palabras, sino de comprender que cada miembro de la familia llevaba su propio dolor y luchas. Al compartir la profundidad de mis emociones, unió nuestras experiencias. Ese día no solo estaba siendo auténtica, estaba esforzándome por crear un espacio seguro para los demás también. La cena terminó, pero el proceso había comenzado. Sentía que una pesada carga se había levantado de mis hombros, como si al compartir mi verdad había abierto una puerta a la comprensión. Y aunque nunca pensé que este tipo de diálogos serían fáciles, comprendí que la valentía y la sinceridad crean conexiones. Me fui del restaurante con una sensación renovada de confianza en mí misma, con la certeza de que el azar también puede ser sanador. Regresando a casa, compartí lo que había aprendido con mis amigos más cercanos. Hablamos sobre la vulnerabilidad, el amor y lo que significa ser auténticamente uno mismo. Tenía el deseo de contagiar a otros con ese cambio que tantísimo había valorado, y mis amigos estaban ansiosos por unirse. Comenzamos a reunirnos regularmente para dar espacio a la vulnerabilidad, donde cada uno podía compartir sus inseguridades y alegrías en un entorno seguro. A través de esas sesiones, descubrí una parte de mí que había estado dormida durante años. La parte que cree en el poder de la comunidad y la conexión. Ya no me sentía como una isla, y cada conversación reflejaba un mosaico de experiencias humanas que resonaban profundamente en mí. Juntas, estábamos creando una red de amor y aceptación que superaba las expectativas de lo que se esperaba de cada uno. Ese lazo era una muestra palpable de lo que sucede cuando uno decide dar un paso hacia la autenticidad. Con el tiempo, volví a mirar mis lienzos y la evolución de mi arte me maravillaba. Cada pieza se transformaba en un testimonio de mi viaje, y decidí crear una exposición que celebrara tanto la luz como la sombra que había aprendido a integrar en mi vida. Este evento no solo se trataba de mostrar mis obras. Era mi manera de visibilizar mis historias y conectar con otros que pudieran estar lidiando con sus propias sombras. La noche de la exposición, mientras miraba a la multitud rodearme y admirar mi trabajo, sentí una emoción indescriptible. No solo era un logro personal, era la manifestación de un proceso de sanación colectivo. Las risas, las lágrimas y las historias compartidas bailaban en el aire, tejiendo conexiones que eran más profundas que cualquier crítica que alguna vez había recibido. Recordé que el viaje hacia la autenticidad no es un destino, sino una travesía continua. Aceptar mis imperfecciones, redefinir mi concepto de éxito y abrirme a la vulnerabilidad habían sido los pilares de esta transformación. Y aunque sabía que aún quedaba un camino por recorrer, estaba lista para abrazar todas las facetas de mi ser. La luz que antes me parecía lejana, ahora brillaba intensamente dentro de mí, y todo comenzaba a florecer en una belleza que finalmente podía apreciar por completo. La exposición fue un éxito. Sin embargo, sabía que el verdadero reto no radicaría solo en cómo presentaba mi arte al mundo, sino en cómo continuaría practicando mi verdad en la vida diaria. El camino hacia la autenticidad requería acción constante. Después de la exhibición, sentí que la energía en el aire era contagiosa. La comunidad que había construido a través de las sesiones de vulnerabilidad se sentía más fuerte que nunca y estaba decidida a seguir cultivando ese espacio de amor y aceptación en mi vida. Regresando a casa, un sentimiento poderoso se alzó dentro de mí. Había llegado el momento de aplicar lo que había aprendido sobre mí misma. La transformación que había experimentado no solo se manifestaba en mis obras de arte, sino también en cómo interactuaba con el mundo. Mi primera decisión fue escribir una carta a mis padres, en la que no solo compartía mis avances y descubrimientos, sino también mis nuevos límites para nuestra relación. Tomé un par de días para considerar cómo expresar mis sentimientos sin que esto se sintiera como un ataque. Quería que entendieran que no solo había crecido, sino que también deseaba una nueva dinámica en nuestra relación. Los amo profundamente, comencé en mi carta, y quiero que sepan que estoy en un viaje de sanación. Lo que he sentido en nuestra familia ha sido intenso, y aunque nunca fue intencional, sus palabras y acciones me han herido. Quería que comprendieran que mi decisión de establecer límites no significaba desvincularme, sino, por el contrario, conectar de manera más profunda. Al sellar la carta, experimenté una mezcla de nerviosismo y alivio.
Sabía que el camino hacia la autenticidad también implicaba honestidad y valentía en mis relaciones más cercanas. Decidí que el siguiente paso fue llamar a mi madre para informarle sobre la carta. Mientras hablábamos, sentí que mi corazón latía con fuerza, pero lo hice, sabiendo que era necesario. Espero que, al recibir esta carta, comprendas cuán importante es para mí comunicarme one vez más con claridad, le dije. Podía escuchar la sorpresa en su voz, pero también la preocupación. Valeria, no sabía que estabas sintiéndote así. Te prometo que leeré tu carta y lo hablaré contigo, respondió. Ese simple acto de confirmar mi valía fue un paso hacia la sana gestión de nuestras relaciones. A medida que las semanas pasaban, me di cuenta de que mi nueva perspectiva también se reflejaba en cómo abordaba mis relaciones laborales. Como diseñadora gráfica, comenzar a establecer límites en el trabajo fue otro desafío, pero decidida a mantener mi autenticidad, decidí que era hora de defender mis ideas y mi tiempo. Cuando las críticas surgieron, en lugar de irme por el camino de la complacencia, me detuve a reflexionar. Recuerdo una instancia en particular en la que presenté un trabajo. Mi supervisor mostró una falta de comprensión hacia uno de mis conceptos innovadores. En lugar de reprimir mis palabras, decidí expresar el porqué de mi propuesta. Creo que este enfoque trae una nueva frescura a la marca, y me gustaría hablar de ello más a fondo, le dije. Luchar por lo que amaba me seguía brindando la fuerza que tanto había buscado. Mis compañeros de trabajo también comenzaron a notar un cambio en mi comportamiento. Esa nueva confianza me permitió formar un equipo más colaborativo, donde cada voz tenía valor. Comenzamos a compartir ideas creativas con libertad, lo que trajo revitalización a nuestros proyectos. Conectando nuevamente con mis compañeros, me di cuenta de que la autenticidad facilita una comunidad más positiva y efectiva. Mi viaje emocional había creado un efecto dominó que beneficiaba a quienes me rodeaban. Además, recurrí a sesiones de meditación y mindfulness para ayudarme a anclarme en este nuevo modo de vida. Aprendí a conectar con mi respiración y encontrar la paz en el presente, observando cómo mis emociones se asomaban sin juzgarlas. Experimentar estos momentos de calma me ayudaba a dar espacio a la autocompasión, reconociendo que no siempre estaría perfecta en este viaje. Cada día era una oportunidad para aprender. Con el tiempo, comencé a invitar a mis amigos de apoyo a practicar actividades que ampliaran nuestras conexiones. Nos aventuramos a escribir juntas, no solo como una forma de expresar nuestro arte, sino también como un compromiso con nuestra curación colectiva. En una de nuestras reuniones, al aire libre, organizamos un grupo de escritura donde cada uno compartía sus momentos vulnerables. A través de cada palabra, sentí que estaba creando un nuevo espacio para la libertad. No solo me estaba expresando, sino que estaba permitiendo que otros hicieran lo mismo. Fue en ese entorno donde finalmente comencé a vislumbrar el gran poder que tiene la comunión de compartir nuestras historias. Desde entonces, muchas de nosotras decidimos crear un proyecto comunitario que llevara nuestras palabras al público, buscando inspirar a otros a aceptar sus sombras y brillar con luz propia. Decidimos hacerlo a través de un poema colectivo que narraba nuestras luchas y esperanzas. Cada reunión se tornaba en un ritual sagrado, donde cada voz contaba. Mi transformación se veía reflejada en todo lo que hacía. La vida se había vuelto un cuadro en constante evolución, lleno de color, texturas y capas. A medida que me abría a nuevas experiencias y me conectaba con las personas que me rodeaban, comprendí que la verdadera libertad reside en la autenticidad y en establecer conexiones profundas. Estas experiencias se convirtieron en el legado de mi propio viaje. Las conexiones que cultivé con mi familia, amigos y colegas me mostraron que el amor puede ser restaurado y redefinido. Aprendí que la autenticidad no solo se trata de ser verdaderamente yo misma, sino de crear un camino para que otros también lo sean. Y mientras continuaba mi camino hacia adelante, sabía que todo lo que había experimentado formaba una parte vital de quién era. La luz que una vez me parecía lejana ahora brillaba intensamente dentro de mí, merecedora de ser celebrada y compartida con el mundo. Así, empecé un capítulo nuevo en mi vida, un capítulo basado en la libertad, la conexión y la autenticidad. Y al mirar lo que había logrado, sonreía, sabiendo que este era solo el comienzo de un legado que continuaría creciendo hacia la luz. A medida que el tiempo avanzaba, la transformación que había experimentado comenzó a manifestarse en todas las esferas de mi vida.
Lo que antes sentía como una lucha constante se había convertido en una danza de autodescubrimiento. Había aprendido a abrazar tanto mi sombra como mi luz, encontrando un equilibrio que me permitía navegar el mundo con autenticidad. Ya no era la hija imperfecta, ni la diseñadora insegura. Mi nueva identidad era la de una guerrera y artista. Un mes después de nuestra primera exposición colectiva, decidí organizar un evento que permitiera a otros compartir sus historias de sanación. Llamé a este encuentro Voces y Colores, un festival donde el arte y la vulnerabilidad se unían para celebrar el camino hacia la autenticidad. Contacté a todos mis círculos, aprovechando las conexiones forjadas y la energía positiva creada. La idea de compartir narrativas personales resonó con muchos, lo que fortaleció nuestra comunidad. El día del evento, la emoción era palpable. Mientras preparaba el espacio con decoración y arte de diversas manos, un profundo sentido de propósito me inundó. Había creado un entorno donde el amor y la conexión prevalecían. Comenzando la noche, subí al escenario y compartí mi viaje, agradeciendo el apoyo recibido y la valentía de todos los que estaban presentes. Sentí que nuestras experiencias, aunque distintas, se entrelazaban en una sinfonía de evolución y resiliencia. Abrí el micrófono y animé a los otros a compartir, megáfono en mano. Uno tras otro, las voces comenzaron a resonar. Relatos de dolor, esperanza y superación llenaron el aire, creando una atmósfera cargada de energía sanadora. Las risas se entrelazaban con las lágrimas y cada historia ofrecía un hilo que tejía conexiones más profundas entre nosotros. Reconocí el poder que tiene la vulnerabilidad. Al abrirnos, dábamos a otros la oportunidad de hacer lo mismo. Al finalizar la noche, me sentí saturada de amor y gratitud. No solo celebramos nuestras luchas y logros, sino que también cimentamos un espacio donde la autenticidad se volvía la norma. Volvimos a recordarnos que el camino hacia la autenticidad es una travesía continua. Para todos, la noche había sido un testimonio de cómo el arte y las historias compartidas pueden sanar. Mirando hacia atrás, comprendí que las sombras que había estado lidiando habían llegado a ser mis aliadas. Me mostraron la importancia de ser honesta no solo conmigo, sino también con quienes me rodean. Las conexiones que había cultivado en mi entorno familiar, laboral y comunitario significaban que el amor puede repararse y redefinirse. Cada experiencia se había convertido en un peldaño que me había llevado a este nuevo comienzo. Al regresar a casa tras el evento, sabía que mi viaje había apenas comenzado. La luz que una vez parecía inalcanzable, ahora brillaba intensamente dentro de mí, digna de ser celebrada y compartida con el mundo. Este era solo el primer capítulo de un legado que iba más allá de mí misma. Mi deseo de inspirar a otros seguía creciendo y tomaba forma a través del arte y la comunidad. Así, floreció un nuevo capítulo en mi vida, uno basado en la libertad, la conexión y la autenticidad. A medida que compartía mi historia, descubría el poder de la empatía y la importancia de las relaciones humanas. Aquella luz se extendía a quienes me rodeaban, creando un círculo vicioso de sanación y amor. Cada día se presentaba como una nueva oportunidad para aprender, crecer y contribuir al legado de nuestra comunidad. Hoy, cada vez que miro una obra de arte, veo no solo una expresión de mi viaje, sino un recordatorio de que la autenticidad es un camino que se comparte. Mi historia y las historias de otros entrelazadas me permiten identificar que la verdadera riqueza reside en quienes somos y en las conexiones que formamos en la travesía hacia la luz.